Federalismo. Una federación, también conocida como un Estado federal, es una entidad política caracterizada por una unión de provincias, estados u otras regiones parcialmente autónomas bajo un gobierno federal central. Los estados federados no tienen estatus como entidades en la comunidad internacional. No son un país, son parte de un país. ¿Cuál es la diferencia entre el estado de California en los Estados Unidos y el distrito de Lisboa en Portugal? En los sistemas federales, la autoridad política se divide entre dos conjuntos autónomos de gobiernos, uno nacional y el otro subnacional. Mientras que un distrito o región de un país, que no es un estado federal, no posee la misma cantidad de autogobierno y poder compartido a nivel local, los países que no son federales se llaman unitarios, que es un estado gobernado como una sola entidad en la que el gobierno central es supremo. Ambos tienen pros y contras, y el mejor régimen para un país puede que no necesariamente sea el mejor para otro. Por ejemplo, los países más grandes tienden a ser federales para gestionar mejor su abrumador territorio, como Rusia o Australia, algo que puede que no tenga sentido para las naciones más pequeñas. Los estados unitarios tienen las ventajas de poder actuar rápidamente, porque las decisiones son tomadas por un solo cuerpo, y pueden ser menos costosos, al no tener múltiples niveles de burocracia, mientras que los estados federales tienen una mejor comprensión de las necesidades locales porque el poder está más cerca de la gente, y podría desalentar el abuso de poder, porque ese mismo poder está distribuido entre más cuerpos gobernantes. A nivel mundial, así es como los países se dividen, entre federaciones y países unitarios. En amarillo, las federaciones, y en azul, los unitarios. De los 8 países más grandes del mundo por área, 7, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Australia, India y Argentina, están organizados sobre una base federal. China, el tercer país más grande, es un estado unitario. Los conceptos para definir estos regímenes son confusos, así que aclaremos. Un país que utiliza el federalismo se conoce como una federación o estado federal, compuesto por provincias, estados o regiones autónomos que están federados bajo un gobierno federal central con el que comparten el poder. Un país con un estilo de gobierno unitario se conoce así. También tiene provincias, distritos o regiones, pero no son autónomos, y la gran mayoría del poder está concentrada en el gobierno central. Pero no es blanco o negro. Existen matices de gris. Un país no requiere ser una federación o un estado unitario en su totalidad. Hay un espectro que va desde la separación aumentada hasta la integración aumentada. En un extremo está un gran estado unitario, y en el otro, muchos pequeños estados separados bajo una unión, pero en su mayoría con su propia soberanía. El unitarismo, la descentralización, la devolución, el federalismo, el confederalismo, la organización internacional y la reunión de muchos pequeños estados separados son diferentes opciones. Y de hecho, todos ellos, excepto el unitario total, tienen algún grado de mayor autonomía, como el Reino Unido, que es algo así como un ejemplo de devolución, en el que el gobierno central del Reino Unido ha delegado algunos de sus poderes a las autoridades locales, como las de Escocia o Gales. Incluso dentro de cada uno hay un subespecter. En este mapa de Europa podemos ver los estados unitarios y federales. Dentro de los unitarios, algunos están completamente centralizados, como Portugal o Irlanda. Otros son unitarios pero descentralizados, como Eslovenia o los países nórdicos. Y algunos son unitarios pero regionalizados, como España, Francia o el Reino Unido, donde el gobierno central es el principal titular del poder, pero ha comenzado a compartirlo más con las administraciones regionales. Si esto es una señal de que se está avanzando hacia el federalismo, o si optarán por dejarlo así, es algo que puede variar de país a país. La Unión Europea es un ejemplo fascinante. Está compuesta por varios estados grandes, mayormente unitarios y algunos federales. Pero la UE en sí misma se vería como una reunión de estados separados, en el otro extremo del espectro, pero también algo así como una confederación, y muchas personas quieren que sea una federación completa. Sin embargo, esto no es de lo que trata este video. No voy a entrar en cada una de estas diferentes formas de gobierno y sistemas políticos respectivos. Lo que quiero hacer es simple. Dado que ya tenemos una idea general de cómo los estados federales son diferentes a los unitarios y cómo funcionan ambos en general, quiero recorrer el mundo y describir qué países son en realidad federaciones y cómo funcionan específicamente, al menos en términos muy generales. Así son las cosas con los números. De los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, 27 son federaciones. El resto son estados unitarios, aunque, como acabamos de ver con el ejemplo de Europa, varían en cuán unitarios son. Pero centrémonos en las federaciones. Quiero ir desde el más grande hasta el más pequeño,
no en términos de tamaño, sino en términos de sus subdivisiones federales. El país federal más grande del mundo es Rusia. Divide su territorio en muchos tipos diferentes de unidades federadas. 46 oblast, que son provincias. 22 repúblicas. 9 krais, que son territorios. 4 okrugs, que son regiones con grupos étnicos sustanciales. 3 ciudades federales y un oblast autónomo. En este mapa podemos verlos separados por color, desde las pequeñas, pero aún muy importantes ciudades federales de Moscú, San Petersburgo y Sebastopol, en rojo, hasta las gigantescas repúblicas y provincias de Siberia en naranja y verde. Un total de 85 unidades federadas. Cada sujeto federal tiene su propio jefe, un parlamento, un tribunal constitucional, así como su propia constitución y legislación. En la mayoría de los países federales, esto es lo que ocurre. El segundo país más grande es Estados Unidos, con 50 estados, un distrito federal y 16 territorios. Cuando se trata de los estados, son más iguales en tamaño, al menos la diferencia no es tan grande como la de Rusia, y tienen un enfoque uniforme para las divisiones. Aún tienes el Distrito Federal y los territorios, pero principalmente son los estados existiendo como iguales. Al igual que Rusia y muchos otros, hay un jefe federal, en este caso el gobernador de cada estado, y luego un legislador estatal, y también constituciones estatales. Curiosamente, las constituciones estatales de Estados Unidos suelen ser mucho más largas que la nacional, que tiene alrededor de 4.500 palabras. La mayoría de las constituciones estatales tienen más de 8.500 palabras, casi el doble de tamaño, porque tienen que ser más detalladas en cuanto a la relación diaria entre el gobierno y la gente. La más corta es la de Vermont, con 8.294 palabras, y la más larga es la de Alabama, que tiene 345.000 palabras. Aunque parezca imposible, en todas las fuentes que consulté afirmaban lo mismo. Curiosamente también, los Estados Unidos también tienen una regla que garantiza a cada estado de esta unión una forma de gobierno republicana. Hawái no podría decidir, repentinamente, volver a ser una monarquía mientras permanece en los Estados Unidos. Esto no aplica a todos los países federales, como se verá más adelante. Nigeria es una federación que tiene 36 estados y un distrito federal, lo cual era desconocido para mí. Nigeria tiene una gigantesca población de más de 200 millones de personas. Quizás solo sea yo, pero siento que no prestamos suficiente atención a estos enormes países africanos. Es interesante porque comenzaron con solo 1960, luego pasaron a 4, 12, 19, 21, 30 y finalmente 36, dividiendo su tierra a medida que desarrollaban su administración. México, oficialmente los Estados Unidos mexicanos, tiene 31 estados y su capital es la Ciudad de México. Cuando México obtuvo su independencia de los españoles, primero fue un imperio. Tras la caída imperial, se transformó en una república federal. Se promulgó el Plan Fundacional de la República, y en su 6º artículo dice: las partes componentes de la República son estados libres, soberanos e independientes en lo que toca a la administración y gobierno internos. Todos los estados libres fueron invitados a la Unión y formaron la Federación, excepto la antigua Capitanía General de Guatemala, que formó su propio país, también una federación. India es un país federal con 28 estados y 8 territorios de la Unión, incluyendo el territorio capital nacional de Delhi, similar a un distrito federal. Se dividen en 6 regiones: norte, oeste, sur, centro, este y noreste. Pero hasta donde pude averiguar, estos no son un nivel administrativo. No hay un gobernador regional o algo así. Simplemente son una forma de organizar las áreas en las que se encuentran los 28 estados, que de hecho tienen sus propias administraciones locales, como es el caso con su vecino, Pakistán, aunque organizan su territorio en un número menor de unidades, 4 provincias, así como 2 territorios autónomos y una capital. Las provincias de Balochistán, Punjab, Sindh, Khyber, Pakhtunkhwa y el territorio capital de Islamabad administrado federalmente. Luego tienen los 2 territorios autónomos en el territorio disputado de Cachemira, que India también administra en su lado, y Gilgit-Baltistán. Antes y durante los tiempos del colonialismo británico, el Raj británico, que incluía a India y Pakistán, entre otras regiones, tenía muchos estados principescos. Estados con autonomía interna, pero bajo el dominio británico y sin autonomía en asuntos externos. Ahora, realmente no sé si este es el caso, pero tiene sentido que podría haber allanado el camino para el sistema federal actual en ambos países, ya que la gente estaba acostumbrada, y había una tradición de que estados más pequeños tuvieran autonomía interna dentro de un país más grande. Brasil le sigue de cerca, con 26 estados y un distrito federal. Al igual que en India, el país se divide en 5 regiones:
norte, noreste, centro-oeste, sudeste y sur. Sin embargo, las administraciones locales ingresan por primera vez a nivel estatal. La evolución territorial de Brasil es fascinante, como en la mayoría de las naciones. Puedo hacer videos sobre ese tema si quieres. Los portugueses establecieron capitanías coloniales cuando llegaron en 1534. Líneas rectas, horizontales y verticales, que hacen que las fronteras coloniales de África parezcan meticulosamente trazadas. A medida que Brasil crecía, primero como colonia y luego como su propio país, surgieron más divisiones territoriales para organizar y gobernar mejor el vasto territorio. De vuelta en Europa, Suiza es, que yo sepa, la única confederación mundial. Costa Rica posee 26 cantones en lugar de estados. Evolucionó de la Confederación Suiza, que existió de 1300 a 1798, con algunas excepciones en medio. Empezaron siendo 13, cada uno como antiguos estados soberanos. Luego se expandieron a 19 en 1803, 22 en 1815, y continuaron aumentando el número hasta 1999, en el que crecieron a los actuales 26. Argentina, Venezuela, Irak, Somalia y ambos sudaneses también son países federales, con el número de estados que vemos en pantalla, aunque algunos de ellos se refieren a las unidades federales, como provincias o regiones. Argentina tiene una ciudad autónoma en la capital de Buenos Aires, al igual que Venezuela, con su distrito federal y una dependencia federal que abarca la mayoría de sus islas en alta mar. Irak tiene 18 gobernaciones, Somalia tiene 18 regiones, algunas separatistas, principalmente Somalilandia. El norte de Sudán tiene 18 estados y el sur 10. El país federal más conocido de Europa, para mí, es Alemania, que tiene 16 estados, incluyendo los estados Ciudad de Berlín, Hamburgo y Bremen. Estos estados de la ciudad son conocidos como Stadtstaaten. Los 13 restantes se llaman Flächenländer, que significa aproximadamente estados de área. Alemania, diría yo, tiene una historia de existir en algún tipo de unión de estados más pequeños. Todo lo que necesitamos hacer es mirar el absoluto desorden de organización territorial que fue el Sacro Imperio Romano. Tras el Congreso de Viena, en 1800, 39 estados conformaron la nueva Confederación Alemana. La siguiente Confederación Alemana del Norte y el Imperio Alemán también tuvieron un tipo similar de organización territorial. Incluso después de las pérdidas territoriales del Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial, los estados restantes continuaron como repúblicas en una nueva federación alemana. Austria comparte el mismo pasado del Sacro Imperio Romano Germánico y la Confederación Alemana, lo que explica su modelo federal actual. Además, su existencia como líderes del Imperio Austrohúngaro, que también se subdividió en regiones administrativas, aunque en la mayoría de los casos no eran estados semiautónomos. Austria es una república federal con 9 estados. Otro ejemplo interesante en Europa es Bosnia. Las divisiones políticas de Bosnia y Herzegovina fueron creadas por el Acuerdo de Dayton, que reconoció un segundo nivel de gobierno en el país, compuesto por dos entidades, la Federación de Bosnia y Herzegovina en sí, con mayoría de bosnios y croatas, y la República Srpska, que tiene mayoría de serbios, cada una gobernando aproximadamente la mitad del territorio del estado. La Federación de Bosnia en sí tiene una estructura federal y consta de 10 cantones autónomos. Aún en Europa, Bélgica es una monarquía constitucional federal. Está dividida en 3 regiones altamente autónomas: Flandes, Valonia y Bruselas. Es fascinante cómo varía la lógica de los sistemas federales. Muchos de ellos eligen esto debido a la vastedad de su territorio, y otros, como Bélgica, lo eligen debido a las significativas diferencias culturales entre partes de su territorio y población. Rusia, por ejemplo, sería, creo, un ejemplo de una combinación de ambos. En Bélgica, tanto Flandes como Valonia tienen importantes movimientos independentistas, que eventualmente podrían llevar a una separación del país. Elegir un sistema federal que otorgue semi-independencia a través de la autonomía podría ser una forma de evitar eso. Todo el camino de regreso en América, Canadá tiene 10 provincias y 3 territorios. En 1867, New Brunswick, Nueva Escocia y la provincia de Canadá, que incluía Ontario y Quebec, 3 provincias de la América del Norte británica, se unieron para formar una colonia federada de 4 provincias, la Confederación Canadiense. El número de provincias de Canadá ha aumentado de 4 a 10 a lo largo de su historia. La principal diferencia entre una provincia canadiense y un territorio es que las provincias reciben su poder y autoridad de la Ley Constitucional de 1867, mientras que los gobiernos territoriales tienen poderes delegados a ellos por el Parlamento de Canadá. Entonces, esencialmente, un cambio en la división de poderes entre el gobierno federal y las provincias requiere una enmienda constitucional, y un cambio similar,
que afecte a los territorios puede ser realizado unilateralmente por el Parlamento de Canadá. Las provincias tienen autonomía garantizada, mientras que los territorios no tanto. Australia tiene 6 estados, 3 territorios internos y 7 externos que no son autónomos, por lo que no importan para este análisis. Nueva Gales del Sur, Queensland, Australia del Sur, Tasmania, Victoria y Australia Occidental son los estados y el territorio de la capital. El territorio de la Bahía de Jervis y el territorio del norte son los territorios internos. Cada estado de Australia es sucesor de una colonia australiana histórica bajo el gobierno británico. El territorio de la capital y el territorio del norte funcionan prácticamente igual que los estados, a pesar de su estatus diferente. En Asia, Malasia está compuesta por 13 estados y 3 territorios federales. Malasia se divide primero en 2 áreas, oeste y este, separadas por agua. Dentro de cada una de las áreas se encuentran varios estados, los cuales todos tienen igual autonomía. Aunque Malasia Oriental, en la isla de Borneo, solo tiene 2 estados grandes, Malasia Occidental tiene 11 más pequeños. Curiosamente, 9 de los 13 estados son monarquías propias, 8 de los cuales tienen un sultán y un raja, mostrándonos que las federaciones son una buena solución cuando una región está llena de regiones históricamente divididas, como vimos con Alemania, más o menos. Los 3 territorios federales son Kuala Lumpur, Labuan y Putrajaya. Un dato curioso, Singapur solía ser un estado dentro de la Federación Malaya, dejándola en 1965, y Brunei ha sido invitado a unirse, pero hasta ahora ha rechazado. En África, Etiopía cuenta con 10 regiones y 2 ciudades con estatus especial. La base para las divisiones de Etiopía son aparentemente criterios etnolingüísticos, en lugar de la geografía física del territorio o su historia, algo que es realmente inteligente, y probablemente debería tenerse en cuenta para las reformas territoriales, en la mayor parte de África, tratando de compensar los errores cometidos por los europeos al dividir el continente durante la época colonial. Las 2 ciudades son la capital del país, Addis Abeba y Dirdawa. Otras naciones más pequeñas como Nepal, los Emiratos Árabes Unidos, Micronesia, Comoras, Kitsunebis también son países federales, divididos en estados, islas, comunidades, etc., más pequeñas. Nepal tiene 7 provincias, los Emiratos Árabes Unidos tienen 7 emiratos, Micronesia tiene 4 estados, Comoras 3 islas, y Saint Kitts y Nevis 2 islas. Son unidades que representan y gobiernan una región específica del país, compartiendo el poder con el gobierno nacional. Y así, esos son los estados federales del mundo, es decir, los países en los que el gobierno central comparte una parte significativa del poder gobernante con sus autoridades locales, teniendo un mayor grado de autonomía y generalmente sirviendo como una herramienta para resolver algún tipo de problema, ya sea la administración de un territorio muy grande, permitiendo que se gobierne de manera algo separada en más detalle, o al ofrecer a personas de diferentes culturas, con diferencias significativas, la oportunidad de tener más autonomía dentro de un país unido, desde los casos más conocidos de los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Alemania, Rusia, India o Australia, hasta los casos menos conocidos de Etiopía, Bosnia, Bélgica o Suiza, entre muchos más. Si olvidé mencionar algún otro país federal, avísame en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, suscríbete si quieres, y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.